Hermanitos, hermanitas, que la paz del Señor esté con ustedes. Nuevamente una nueva clase que les traigo y el título es Las sendas seguras. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque nos tienes con vida. Gracias porque nos estás enseñando, Señor, con esta lección que voy a dar. ¿Quiénes son, Señor, tus hijos? Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayuda a que este mensaje pueda llegar al que lo necesita. Y pon palabras en mi boca por medio del Espíritu Santo para que yo transmita lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que es importante entender el peligro de perder la salvación. Porque cuando pecamos deliberadamente, ya porque se ha hecho un hábito, porque es un placer o porque no sabemos por qué lo hacemos. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Porque hay algo en nosotros, ¿verdad? Y ese es que nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros no es que tengamos o hayamos nacido pecadores, porque el pecado original no existe, no hay un niño bebé que ya nazca con pecado, sino que venimos con una naturaleza pecaminosa debido a nuestro padre Adán, ¿verdad? Entonces tenemos esa debilidad y somos más propensos a pecar. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:35 en adelante: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que dice que no perdamos la paciencia, porque muchas veces queremos dejar de pecar y no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. No es que no nos preocupemos porque estamos pecar y pecar. No, tenemos que alejarnos de la tentación, porque primero entra por los ojos. Después, cuando se vuelve una codicia, ahí es cuando se da y se, ¿cómo se dirá? Manifiesta pues el pecado, porque se hace ya sea por pensamiento o porque sí lo hacemos, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque por un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira, hay mucha gente que le dice a uno, bueno, ¿y dónde está tu Dios? No ha venido. Pero mire cómo es Dios, porque como Él sabía que esa gente nos iba a decir eso, Él lo dejó aquí escrito. Entonces es porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Entonces nosotros, cuando dice el que ha de venir vendrá y no tardará, es porque Él no quiere que nos perdamos. Porque si viene ahorita no estamos preparados. Entonces, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por fe. La fe es lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice también que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, esta es una promesa de ánimo, ¿no? Que el apóstol Pablo también habla y dice que él había ya corrido la carrera y llegó a la meta. Y ese es el objetivo de nosotros con los estudios de la palabra del Señor, alcanzar esa meta. Mas el justo vivirá por la fe.
quiere decir eso? La fe es la palabra del Señor. Es que yo voy a creer lo que dice el Señor. Esa es la fe. Aparte de la fe es que también uno diga, oh, yo voy a conseguir ese trabajo, o yo voy a, cualquier cosa. Pero más que todo es creerle al Señor que Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, debemos entender y cambiar nuestros pensamientos de que no vamos a estar mucho tiempo aquí más. El tiempo se ha acercado. Cristo Jesús viene pronto. Viene inminentemente. Tenemos que tener nuestros pensamientos en el más allá, porque el más allá es la venida de Cristo. Que vivamos con un pensamiento, con una mirada puesta en el galardón que el Señor nos dará conforme a nuestras obras que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Porque los muertos nada saben, están dormidos. Porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados para irnos con Él en las nubes de los cielos. Entonces, hoy es cuando tenemos que poner las manos en el arado, ir hacia adelante, no perdernos, no descuidarnos por cosas vanas, sino tener esa fe de que Dios nos va a llevar con Él cuando Él venga para vivir 1000 años en el cielo y después vivir en la tierra ya renovada. No podemos decir, oh, yo ya tengo, y jactarnos de una victoria que no sabemos si ya la tenemos. Porque esta batalla es diaria. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Verdad? Porque el que soporte hasta el fin, ese va a ser salvo. Porque si no avanzamos en la victoria, si no avanzamos en esa victoria, nos vamos a perder. Porque si seguimos con nuestras normas humanas, si nos medimos por medio del carácter, porque si decimos, yo soy mejor que él, que ella, pues probablemente sí. Pero hay alguien mejor que nosotros, que tal vez sea mejor en algunas cosas. No podemos ponernos en decir, yo soy menos pecadora que alguien que ha hecho algo tal vez notorio, que alguien lo puede ver, pero el orgullo no lo puede ver nadie. Y ese es el peligro. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que caminar como Él anduvo. Tenemos que hablar como Él habló. Tenemos que mirar como Él miró. Tenemos que cambiar el carácter. Que nuestra norma, nuestro guía, nuestra persona que vamos a seguir tiene que ser al Señor Jesucristo. Porque ningún transgresor de la ley de Dios, el cual haga algo en contra de la ley, va a ir al cielo. Entonces, hermano, hemos visto que los hombres llaman perfecto todo lo de aquí abajo. Y eso ya tiene que no ser más. Porque lo único perfecto que Dios tiene es su fundamento en su santa ley. La norma de perfección de Dios es los 10 mandamientos. Y si queremos ser salvos, tenemos que guardar esa ley. Las 10 vírgenes, a las 10 se durmieron, pero a 5 les faltó el aceite. Creían ellas
Esas 5 fatuas pensaron que tenían todo lo necesario. Entonces ahora, ¿qué es lo necesario? El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, eso es pecado, eso no está bien lo que haces, eso está mal como hablaste, eso está mal como miraste. Porque hacer acepción de personas es pecado. Y eso le encanta al enemigo de las almas. Entonces, nosotros no tenemos que darle la oportunidad a Satanás, al enemigo de las almas, a que pequemos. ¿Por qué? Porque ahora, si decimos que estamos bien, ¿será que nosotros pensamos que estamos bien? La única norma que determina lo que está bien o lo que está mal es la santa palabra del Señor y con ella los 10 mandamientos. Si somos desobedientes, no tenemos el carácter de Cristo. Porque dice la palabra del Señor, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Pero si somos negligentes y no reflejamos el carácter de Cristo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién será salvo? Dice uno, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del remanente del Señor? ¿Usted sabe que hay características? Las características del remanente del Señor en Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice? El dragón, el diablo, Satanás, el enemigo de las almas, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Satanás no está haciendo guerra con las iglesias, está haciendo guerra con sus descendientes de la mujer, porque en la Biblia mujer significa una iglesia. Entonces el diablo se fue a hacer guerra con los que desobedecen a Dios. No, está haciendo guerra con los hijos de Dios, con los descendientes de la mujer. Pero ¿quiénes son los descendientes de la mujer? Dice la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, es como decir, ¿verdad?, que nosotros, si guardamos su santa ley, si guardamos los 10 mandamientos, somos los hijos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta iglesia tiene las características que es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí lo dice. Tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Jesús le creyó en toda la palabra que Dios había dicho y Él la cumplió. Jesús tenía hambre, Jesús tuvo sed. Era humano como nosotros. Entonces, esa es la característica de los hijos de Dios, en la cual van a ser perseguidos. ¿Sabían ustedes que a muchos ya están, siempre se ha perseguido a los cristianos, pero ahora los están persiguiendo ya, allá en Turquía? Bueno, en la China siempre ha pasado, pero en muchos lugares.
Es un delito hablar de eso. Entonces, aquí es que tienen los 10 mandamientos, en la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabe usted que hay una característica también de los que no están guardando los mandamientos ahora? Ahora está, no sé si está el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer y la felicidad como el objetivo principal de la vida. Y buscar el placer, el bien superior, yo soy mejor, una conducta humana que Dios no quiere que andemos así. Dios no quiere que estemos buscando siempre cosas vanas. Entonces, los placeres modernos, la búsqueda de ellos, que están relacionados muchas veces con la sensualidad, con la búsqueda de la felicidad, pero no que llene el alma, sino una felicidad vana. No un gozo, porque la felicidad es porque me regalaron algo, porque obtuve algo, y está bien. Pero el gozo es algo que viene de adentro, que uno está gozoso, porque uno no sabe qué es eso. Es una alegría, pero que viene de adentro para afuera. Entonces hay tanta gente hoy que está en el social media tomando fotos, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está bebiendo, a dónde anda, disfrutando en vacaciones, y dirá alguien, pero ¿y eso es malo? Dios no quiere que nos divertamos. No, sí, pero que no sea algo en el cual nos quite el pensamiento. Porque lo único que nos tiene que llenar nuestro pensamiento es el Señor Jesucristo, parecernos a Él. Entonces este hedonismo, que es como ya una religión, ¿verdad? Porque es algo normal, y el que no tiene eso, pues no es alguien que tenga valor, no es alguien que vale la pena, porque no tiene nada. Pero ¿qué dice Primera de Timoteo? Primera de Timoteo dice, Primera de Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es algo que uno sabía que es de la palabra del Señor, y ahora apostata. Dice, ya no creo en eso. Para mí eso ya murió. Apostatarán de la fe, de la palabra del Señor, no van a creer más en su palabra, la van a pisotear. Ese es el peligro del otro grupo, en el que están muchos engañados, gente buena, gente que no ha conocido la palabra del Señor. Dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios no.
que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello de los creyentes, los que han conocido la verdad. Mire, otra cosa es lo que Dios dijo que podíamos comer. Dios no dijo que podemos comer de todo. Pero bueno, ese es otro tema, no voy a hablar de eso ahorita. Busque en Levítico 11 qué es lo que Dios permite que comamos. Dice que lo que podemos comer del mar es lo que tenga aletas y escamas. El camarón no tiene aletas ni escamas, es inmundo. Podemos comer, dice, el que tenga pezuña hendida y que rumia. Y el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Es inmundo. Y así, aunque alguien puede hablar de otros textos, ¿verdad? Que el apóstol Pedro vio, pero la verdad no estaba hablando de comida, sino que estaba hablando de los gentiles. Si usted sigue leyendo, porque si sacamos algo de contexto, es un pretexto, ¿verdad? Y se ha hecho una religión de eso. Entonces, espíritus engañadores, ¿verdad? Que les dirán ahora que dejen de ser madres, que dejen de ser esposas, que dejen de ser esposos, porque el que se casa la que se casa está mal. No. Dios dejó, ese es un monumento que Dios lo dejó cuando Él creó los cielos y la tierra, porque Él hizo al hombre y a la mujer y se casaron. Y el que esté en promiscuidad, porque son dos que no están casados, pero están teniendo relaciones, eso no está bien. Dios no quiere eso. Dios habla del adulterio y ha hablado mucho en el principio, y es algo que Dios no acepta. El adulterio. Dice que si un hombre ve a una mujer y la deseó en su corazón, ya pecó con solo mirarla. Y ahora es bien difícil, ¿verdad? Que el hombre, porque el cerebro del hombre es diferente que el de la mujer. Es diferente, así están hechos, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil, pero no imposible. Si tenemos a Dios, así como José le dijo a la esposa de Potifar, le dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Él no dijo, ay no, me va a agarrar Potifar, me va a matar, me va a encarcelar, yo no sé qué va a pasar. No, él dijo, ¿cómo voy a hacer ese grande pecado contra mi Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Pensar en que Dios no quiere que pequemos. Efesios 6:12 dice, Efesios 6:12. Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, esta lucha es fuerte. No estamos luchando con hombres, sino con demonios. Esta generación de niños está creciendo sin amor. Porque el amor va a ser solo para ellos. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Hicieron un experimento. Pusieron unos señores de la tercera edad con unos niños. Y le decían, bueno, ¿qué quieres que te regalen? Y los señores les dice uno,
y tú te diste la pregunta, sí, ahí. Y tú no le dices que tienes problemas para contestarla, le dice, pues sí. ¿Por qué no? Es que no la entiendo, le dice, algo que tú quieras, solo escríbelo. Pero es que no sé qué quiero. Entonces, y el niño empezó a escribir, y vivían muchos niños. Y cuando empezaron los señores y los niños, ¿qué escribiste tú? Y el niño, yo, y un iPad, y un montón de cosas. Todo, muchas cosas electrónicas, muchas cosas, colores o juguetes. Pero cuando llegaron a los señores, decía uno, bueno, yo quise una muñeca que nunca no te la dieron, no, nunca la pude obtener. Y que otro, y que tú qué querías, dice, yo quería una pelota y nunca la obtuve. Y así, ¿verdad? Entonces, ahora estos niños, cuando le dicen, ¿qué piensas de ella? Y entonces otra decía, yo quiero la felicidad de mi familia, yo quiero que todos nos amemos, otra, que nos amemos todos en el mundo. Y decían los niños, ¿qué encuentras en esa petición? En ese deseo, le dice, ¿qué ves de diferente? No, pues dice que ella pidió para su familia, pero también la otra pidió para el mundo entero, y yo solo pedí para mí. Llegaron a ese punto los niños, porque están solo para ellos, el egocentrismo, en que tú tienes derecho, en que tú vales, y si es cierto, valemos como personas, pero no solo pensamos, ni pensemos solo en nosotros. Porque el que piensa que está derrotado, que nadie lo quiere, que nadie lo tome en cuenta, esa persona necesita al Señor. Porque esa de victimizarse, eso no está bien. Eso no es del Señor. Pues entonces esta lucha es contra demonios. Porque nos dicen, tú no vales nada. Tú no eres nada si no tienes esto. Tú necesitas hacer esto. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar la mente y decirle, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en este problema, no sé por qué, pero Señor, ayúdame. Entonces, el carácter de los hombres de hoy es perdón, no estoy buscando. Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante, y dice, Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante, y dice, carácter de los hombres en los postreros días, dice la Biblia, el titulito. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita.
A esto se evita. ¿Por qué dice en el 9? Sigue diciendo, mas no irán más adelante, porque en su insensatez serán manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Como habla un poquito de Janes y de Jambres, ¿verdad? Que resistieron a Moisés, que resistieron la verdad, que dijeron, nosotros podemos también convertir nuestro callado en serpientes, pero no tomaron en cuenta que la serpiente de Moisés se comió los dos callados de ellos, las dos serpientes de ellos. Entonces, ¿estaremos en el tiempo del fin ya? Estos son y es el carácter de los hombres del día de hoy. Somos como Janes y Jambres que resistieron a Moisés, que no quisieron escuchar la verdad, porque corrompieron su entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Eso dice 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. La fe de Jesús. La fe, que yo tengo fe, que la palabra de Dios se va a cumplir. Y sigue diciendo en el 13, 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay de aquel que ande diciendo que el cuarto mandamiento de Dios, que es el santo sábado, está caducado. Porque si ustedes ven, todos los agarran los mandamientos. Pero el cuarto está olvidado. Por eso Dios le puso, acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado está vigente y va a ser la piedra de toque para la salvación de estos últimos días, porque viene una ley dominical en la cual se va a ver quién obedece a Dios o quién obedece al enemigo de las almas, porque el enemigo de las almas copia todo lo que Dios hace. Dios puso un día, su santo sábado. Jesucristo mismo murió un viernes. Él durmió todo el sábado y resucitó el domingo, el primer día de la semana. Que los católicos dicen, ¿verdad?, que es el día de la resurrección y por eso lo guardan. Cosa que está bien, Jesucristo resucitó, pero el día el cual es el día del Señor, el día del Shabbat, que el día de reposo es el santo sábado. Entonces nosotros tenemos la buena doctrina, no la falsa. No tengamos la felicidad temporal, porque ahí ya está saliendo, ¿verdad?, muchos artistas que dicen, vendí mi alma, vendí mi alma, vendí mi alma, y se les cae un ojo y se queda. ¿Qué es eso? Entonces dice la palabra que los días van a venir de mal en peor, porque no hay amor, porque el afecto natural se está yendo, los hijos contra los padres, y así los esposos. Pero eso también Dios dijo, que el que quiera seguirme, yo traigo, dice, no paz, sino pleito, los hijos contra los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra, porque no van a estar de acuerdo. Entonces, este es un síndrome de degradación, porque el Espíritu Santo no está en esos corazones, se han endurecido porque solo quieren en la complacencia, en el egoísmo, lo han reemplazado por algo superficial, por una vanidad. Entonces, el placer es el yo. Yo quiero, yo
yo soy yo, ¿verdad? Y eso es suficiencia propia. Y nadie va a ir al cielo por suficiencia, ni por bueno, ni por ¿por qué no va a ir al cielo? Ni por bueno, ni por obras. Para que nadie se gloríe, sino el único que tenemos que glorificar es a Jesucristo. Él tiene que ser el centro de nuestro pensamiento. Él es nuestra satisfacción. Porque ahora hay muchos ídolos. Tanto los cantantes, el sexo, el alcohol, las redes sociales. Esos son placeres que endurecen el corazón. Alejan a Dios porque no hay discernimiento, porque lo embotan, porque viene uno y ve otro video y otro video y otro video y así. Entonces, hay tanta maldad porque el Espíritu del Señor se está retirando. Y todo lo que vemos son las primeras gotas de la ira del Señor. Que nuestro centro no sea idolatría, sino que ocupe ese centro, que ocupe a Dios, que nuestro pensamiento sea para Dios. Que nuestro pensamiento sea agradar a Dios, guardar sus mandamientos. Los mandamientos están en Éxodo 20, del 3 al 17. Y ahí están todos, porque todas las iglesias proclaman 9 mandamientos. No matar, no robar, no tengas otros dioses, no codicies, no adulteres, no digas falso contra tu prójimo, no digas el nombre del Señor en vano. Pero el cuarto, que es el santo sábado, lo omiten. Y qué curioso, porque omiten el sábado, que según es para los judíos, pero el diezmo sí lo guardan. El diezmo sí lo tiene que llevar la gente. Entonces, hay dos grupos. Los que están con los estándares de Dios, con la sangre de Cristo ensangrentada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy una pecadora, que Cristo derramó su sangre. Yo voy a la cruz, me arrepiento de mi pecado y Cristo me limpia con su sangre. Me pone su manto de justicia. Ahora yo soy justificada por la fe. Porque yo sé que Cristo vino y me va a redimir, porque me va a perdonar de pecado. Ahora ya el Padre ya no me mira a mí con pecado, sino que ese pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Hay dos simientes: la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Hay dos grupos. Uno que va a ir con Dios cuando venga, que su esperanza bendita va a tener ese galardón porque lo peleó, porque buscó al Señor, porque se alejó del pecado, de que quisieron andar en las sendas seguras para guardar los 10 mandamientos, para tener la fe de Jesús, para ser justificados por la fe, para andar en esas sendas antiguas. Y el otro, que siguió su camino, que siguió el camino del yo. Como dice Disney, sigue tu corazón. Dice la iglesia satánica, haz lo que tú quieras. Que ellos no adoran a Satanás. Dicen, no, yo no adoro a Satanás, yo lo que hago es lo que yo quiera. No, hermanos, adoremos a Dios. Pidámosle a Él que nos limpie de toda maldad y que tengamos la fe de Jesús, que es creerle a la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, bendito, gracias Dios, gracias por tu palabra. Permite, Padre, de que este mensaje pueda llegar a muchos hermanos.
y que nos limpie, Señor, de todo mal. Ayúdanos que el Espíritu Santo pueda llenarnos de conocimiento, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, apartarnos de la tentación. Quítanos, Señor, de ahí. Y que te busquemos, Padre, leyendo la santa palabra del Señor y sobre todo orando. Te lo pido, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y otra vez estaré con ustedes en otro día. Dios los bendiga. Adiós. Bye bye.